Hola, mi nombre es Rodrigo Mayorga y esta es mi experiencia. Em, Todavía me acuerdo una vez en una conversación cuando más chico, quizás a fines de enseñanza básica o recién empezada la media, haberle dicho a alguien alguna vez que lo último que haría en mi vida sería ser profesor, em, que ganaban poco, que trabajaban mucho y que mucha gente no valoraba lo que hacían o lo hacían rabiar. Eh, Más de una década después, aquí estoy, convertido en profesor y descubriendo en ello todo lo que me importa o todo lo que quiero hacer en mi vida. Eh, los caminos que nos llevan a estudiar eh, son curiosos, son raros, son inesperados, muchas veces a seguir ciertas carreras o ciertos procesos. Yo llegué hacia el final de mi enseñanza universitaria sabiendo que quería estudiar periodismo. Mi sueño, mi gran proyecto era ser periodista internacional. Y pensé que era importante para eso tener una base de conocimientos muy fuertes sobre el mundo y que me lo iba a dar más que la historia. Me gustaba mucho la historia además y en algún momento decidí que quería estudiar periodismo e historia después. Y pasó que en la universidad a la que yo quería postular, uno si estudiaba periodismo primero e historia después, se demoraba 9 años, 5 y 4 respectivamente. Y en cambio, si uno estudiaba historia primero y luego periodismo, se demoraba 6 años, porque periodismo tenía un acceso especial para los egresados de licenciatura. Parecía lógico, me gustaba la historia, era el mismo resultado con menos años de estudio. Entré a historia, estuve allí un semestre y me enamoré profundamente de la carrera y decidí que le iba a dedicar mi vida a la historia. Sin embargo, pensé que esa carrera se la iba a dedicar a la historia únicamente a la investigación, no a la educación. Como dije al principio, era algo que estaba fuera de todos mis planes. Y una vez en una fiesta, en un carrete con uno de mis mejores amigos que estudiaba sociología en esa época, hablando de las cosas que nos habían faltado de nuestra etapa escolar, se nos ocurrió hacer una especie de taller y volvimos al colegio del cual habíamos salido a proponer este taller de ciencias sociales y de humanidades. El colegio lo aceptó fundamentalmente porque nos conocían, era un taller extraprogramático, pero coincidió justo al año siguiente que a mediados de marzo el colegio se vio en la necesidad de contratar a una persona que se hiciera cargo de un lectivo de ciencias sociales también, que tomara junto a otros profesores del colegio ese curso. Eran muy pocas horas, no tenían cómo conseguir a nadie por esa cantidad tan pequeña de horas y se les ocurrió que yo podía hacerlo. Yo dije que sí, era un trabajo, era una pega en un tema que me parecía interesante, era dinero, por supuesto, plata, y llegué ahí y me volví a enamorar, esta vez de la educación. Y mi camino desde entonces siguió siempre ligado a la educación. Mientras seguía estudiando historia, hacía clases antes de que saliera luego el establecimiento decidió que le gustaba el trabajo que había hecho y me contrató, lo cual significó que al momento de salir ya tenía un trabajo al momento de egresar. Y mientras tanto yo continuaba con mi trabajo como investigador, con mi trabajo como historiador. Estudié un magíster en historia, me dediqué a investigar en historia y curiosamente en historia de la educación, publiqué artículos, publiqué libros y finalmente decidí partir a un doctorado, pero el doctorado que siempre había pensado que era en historia terminó siendo en educación. A esas alturas ya llevaba 8 años haciendo clase. Volví hace un poco tiempo de fuera de Chile, de estudiar ese doctorado.
soy doctor en antropología educacional en este momento, tengo un magíster en historia y un magíster en educación también, y además de seguir dedicado al trabajo en investigación y al trabajo académico, a hacer clases en la universidad, sigo haciendo clases en colegio. Hago clases en un colegio en Santiago, soy coordinador pedagógico de un programa que trabaja con liceos en todo Chile para que los estudiantes recuperen los archivos de sus liceos y de esa forma vayan aprendiendo historia de otra manera y de una forma más cercana. Todo esto que les digo simplemente se resume a quizás 2 aprendizajes o 2 enseñanzas que supongo pueden servirles en este proceso. La primera, dejarse sorprender. No es una decisión en la vida, son muchas y uno las va tomando constantemente, y más que estar preocupado de si la decisión que tomé fue la correcta o la incorrecta, hay que estar abierto a la posibilidad de que nuevos caminos se abran. Y lo segundo, aunque suene cursi y un lugar común, siempre tener presente qué es lo que a uno le gusta hacer. Muchas veces nosotros preguntamos a los estudiantes qué quieres ser, y eso es un error. No podemos saber lo que es ser algo que no hemos sido, pero sí sabemos lo que nos gusta hacer. Y cuando miro hacia atrás y miro a esa persona, a ese niño que decía nunca sería profesor, veo a una persona que le gustaba enseñar, que le gustaba comunicar, que le gustaba compartir con otros, que finalmente le gustaba todo aquello que hace un profesor. Muchas gracias.